El título es Crece y multiplícate. Dile a tu hermano, dile, crece y multiplícate. Vamos a ubicar nuestras Biblias en Lucas, capítulo 2, verso 52. Lucas 2, 52. ¿Lo encontró? Diga sí. Ahora, si usted no tiene Biblia, puede acercarse a un cristiano. Dice el verso 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. ¿Cómo crecía el Señor? En sabiduría y en estatura. Y dice, y en gracia para con Dios y los hombres. Padre, en el nombre de Jesús sujetamos nuestros corazones a ti. Nos abrimos, Señor, a tu palabra. Declaramos que nuestro espíritu está receptivo. Nuestra alma está abierta para ser sembrada por tu palabra. Y oramos para que tu palabra nos vivifique. Tu palabra es verdad, santifícala en nuestros corazones, te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Sabe que este verso nos muestra que el crecimiento de nuestro Señor Jesucristo fue integral? Él creció en su interior, pero también creció en su exterior. Y el crecimiento, este verso nos muestra la clase de desarrollo que tuvo el Señor Jesucristo, como cualquiera uno de nosotros. Y dice que Él creció en gracia para con Dios, pero también para los hombres. Usted y yo, Dios espera que usted y yo crezcamos en nuestro interior, pero también crezcamos para afuera. Que crezcamos en gracia para con Dios, pero también en gracia para con los hombres. Si hay algo que a ti te va a dar la bendición de estar con los demás, de que las demás personas disfruten de lo que hay en tu vida, será por la relación, por la conexión que tú tengas en Dios. Este verso es muy importante, porque Dios está esperando que tengamos ese crecimiento integral, que crezcamos en nuestra formación de vida, para que esto también se vea reflejado en la gente que nos rodea. ¿Sabe que es inevitable que cuando uno crece en gracia para con Dios, crezca en gracia para con los hombres, con la gente? Cuando creces en gracia con Dios, luego hay una gracia que te reviste cuando estás conectado con Él, para estar también siendo una persona de bendición para los que te rodean. Eso va a marcar la diferencia en tu vida. Lo mismo sucederá en la iglesia. La gente te apreciará por la gracia que vea de Dios en ti. Cuando la unción de Dios está sobre tu vida, te transformas en una persona creíble, en una persona honorable para los demás. ¿Por qué? Porque uno crece en gracia para con Dios. Y el resultado es que creces en gracia para con los hombres. Para que eso suceda, tienes que dejar que Cristo crezca en ti. San Juan, o Juan el Bautista, dijo, es necesario que yo mengüe, es necesario que yo decrezca, para que Cristo crezca en mí. Yo me hago menor, yo renuncio a mis opiniones, a mi voluntad, yo me niego a mí mismo, menguo para que Cristo crezca. De esa manera hay un crecimiento de gracia para con Dios, y también esa gracia se manifiesta en aceptación de las personas. Ese fue el anhelo del corazón de Dios. Fíjese que la palabra de Dios en Génesis nos enseña que el hombre fue creado para multiplicarse y fructificar. Esas fueron las primeras palabras de bendición que Dios dio sobre su creación. Él los puso para que crecieran, se multiplicaran, llenaran la tierra y fructificaran. Este fue el anhelo en el corazón de Dios, que sus hijos crecieran y se multiplicaran. Fíjense que Dios promete en el libro de Levítico 26, verso 29, Levítico
capítulo 26, verso 9, dice esto que es tremendo, que usted tiene que capturarlo en su corazón. Dice, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Diga conmigo, estoy destinado, a todos los que crean simplemente, diga, estoy destinado a crecer y a multiplicarme. Diga, voy a crecer y voy a multiplicarme. Ese es el destino que Dios nos dio a nosotros, está en nuestra genética, está en nuestro ADN. Por eso que dice que Él se volverá a nosotros para que nos multipliquemos, para que crezcamos y así afirmar el pacto que Él tiene con nosotros. ¿Cuántos reciben esa promesa de Dios en este día? De manera que uno crece en gracia para con Dios y luego esa gracia se manifiesta en el ámbito social. Crecer, eso hace mención a lo interno, a lo personal. Crecer en el carácter, crecer en la formación de vida. Es que tú eres una persona bondadosa, es que el Espíritu Santo comienza a trabajar en ti y tú comienzas a ser una persona con el carácter de Cristo, llegas en la estatura de ese varón perfecto. ¿Cuántos de los que estamos aquí anhelamos crecer en nuestro interior? Ser mejores personas, ser personas honorables, creíbles, ser personas justas, ser personas que hablen verdad, que anden en rectitud, ser personas santas, que reflejen la imagen de Cristo en esta tierra. Pero dice también que nos va a multiplicar. Esto tiene que ver con lo numérico. Eso fue lo que aconteció con el pueblo de Israel, fíjese. Porque dice en Éxodo capítulo 1, versos 6 y versos 7, miren lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Aún estando en esclavitud, aún estando en una tierra que no era la de ellos. Dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. ¡Wow! Eso significa que aún en los peores momentos, en los momentos más difíciles, complicados, tenemos la bendición de crecer y multiplicarnos. Tenemos la promesa de Dios que podemos llenar la tierra, que podemos ser bendecidos, fructificar, tener frutos en abundancia, tener una vida llena de bendición, de paz, en que nosotros nos adelantamos, que tenemos victoria, que todo lo que hacemos nos va bien. Dios promete esto aún estando en los peores momentos. Podemos multiplicarnos y crecer. ¿Sabe? Esa promesa sigue para nuestros días en que Dios nos dice, yo te haré crecer y multiplicar. Yo haré que tú fructifiques en el lugar donde tú estás. Voy a bendecir las obras de tus manos. Mi favor estará sobre tu vida. Abriré la ventana de los cielos para que mi favor siempre esté sobre tu casa. Escuche bien, su vida es el fruto de sus decisiones. Por esa razón, mis queridos hermanos, nuestro trabajo como pastores aquí en esta casa, en esta iglesia, junto con el liderazgo, es formar vidas, es discipular uno a uno, para que tomen las mejores decisiones basado en la perfecta voluntad de Dios. Por eso que estamos dedicados con la escuela ministerial a formar vida, que tú crezcas, que tú seas enseñado, que logres una estatura, que logres un crecimiento integral en tu vida, que crezcas en gracia para con Dios, pero que esa gracia también se manifieste para la gente que está a tu alrededor. ¿Cuántos quieren ese tipo de crecimiento? ¿Sí? Porque si no hay, fíjese, si no hay crecimiento, no habrá multiplicación. La multiplicación se dará porque en ti se verá un crecimiento, una gracia de Dios, una cercanía con Dios, una relación con Dios. Eso dará como efecto que tú te multipliques, que tú afectes a más personas, que seas de bendición donde Dios te tiene. Usted determina dónde llega en la vida, con las decisiones que usted tome, porque usted es hoy lo que decidió ser ayer, pero será mañana lo que decida ser hoy. Eso significa que su presente
es resultado de las decisiones que tomó en su pasado. Pero su futuro estará acreditado por las decisiones que usted tome en su presente. Y si tú tomas la decisión de crecer, de parecerte al Señor, de tomar sus principios, de tomar sus valores, de ser una mejor persona, de poder crecer en Dios, en gracia, entonces eso se verá como resultado en que tendrás aceptación entre las personas que te conocen. Nosotros somos ese tipo de ministerio que hemos decidido no ser escasos, hemos decidido ensancharnos, de crecer, de multiplicarnos, porque sabemos que en Dios no hay límites. Con Dios siempre se gana, con Él nunca se pierde. Tenemos palabra de Dios en que hemos recibido, hemos sido inseminados con las semillas de la palabra de Dios. Y Él nos ha dicho que vamos a crecer, que vamos a multiplicarnos. Es por eso que estamos preparando un contingente. Nos estamos invirtiendo en una generación que está entendiendo que esta tierra nos pertenece. Que la ciudad de Arica tiene que ser llena del conocimiento de la gloria de Dios. Es por eso que estamos invirtiéndonos en el discipulado uno a uno. Por eso que entendemos que la gran comisión dada por el Señor Jesucristo es prioritaria. Tenemos que hacerla, es de urgencia. Él dijo, id y haced discípulos. Eso tiene que ver y contiene las dos cosas que Dios quiere ver en nosotros. Crecimiento y multiplicación. Porque el ir tiene que ver con ganar gente, es lo numérico. Pero luego el hacer discípulo, eso tiene que ver con el crecer, con el crecimiento interior, donde tú eres una persona mejor y te pareces a Cristo porque contiene la vida de Dios. ¿Cómo creces? ¿Cómo logras crecer? Diga, en el discipulado. Cuando te expones a la palabra de Dios, cuando te juntas con tu discipulador y abres tu corazón, ahí tú comienzas a crecer. Si hubo un anhelo en el corazón del apóstol Pablo, él decía, yo aún sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Necesitamos llegar a esa medida, a esa estatura de ese varón perfecto. Y eso se logra cuando tú creces en tu interior, cuando te expones al discipulado, a la enseñanza de la palabra de Dios, es cuando Cristo se forma en ti. ¿Cuántos quieren ser formados a la imagen de Cristo? Y dice la palabra del Señor que todos nosotros mirando a cara descubierta, sin careta, sin nada, dice que somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen por el Espíritu de Dios. Eso se logra en la cercanía, en la intimidad, cuando tú te relacionas con Dios. ¿Cómo te multiplicas? En células, diga, en células. Por eso es que es tan importante que cada uno esté siendo contenido por alguien más en el discipulado uno a uno, para que tú crezcas. Pero si quieres multiplicarte, entonces necesitas estar integrado en una célula. La Biblia dice que Jesús llamó a los que Él quiso para dos cosas, diga, para dos cosas. Una, para que estuviesen con Él, eso es crecimiento, formación de vida, discipulado. Y luego dice que los envió a predicar, eso es multiplicación, crecer para afuera. El Señor Jesús hizo eso, llamó a sus discípulos, en primer lugar, para que fueran formados, para que estuviesen con Él, para compartirles la vida, para abrirles el corazón. Y los discípulos comenzaron a ser enseñados y comenzaron a crecer en Dios. Y luego dice que Jesús los envió a predicar para que se multiplicaran. Entonces, es lo mismo que Dios espera de nosotros. Luego nos dio la gran comisión a nosotros, sus discípulos. ¿Y qué dijo Él? Id y haced discípulos. Ganen personas. Y luego que esas personas sean ganadas, comiencen a discipularlas, que crezcan en su interior, que crezcan a la imagen de Cristo. Entonces nosotros no solamente ganamos personas, no solamente llega gente al reino de Dios, sino que esas personas luego son enseñadas, son preparadas, son equipadas para que hagan la obra del ministerio. El Señor dice que Él instituyó a los pastores, apóstoles, evangelistas, profetas, para, dice, preparar a los santos para la obra del ministerio. O sea, todos nosotros somos llamados a crecer, a multiplicarnos en Dios. Amén. Fíjese que cuando Jacob se conectó con el propósito de Dios, nuevamente, después de 20 años, Dios le dice a Jacob esto tremendo. Después del tiempo vivido,
después de los errores cometidos por Jacob, después de andar en su propia voluntad, después de hacer las cosas a su manera, Dios se vuelve a él una vez más. Y aunque se salió del plan, aunque se desvió del propósito de Dios, Dios le dice: mi promesa para ti, Jacob, sigue vigente como el día en que yo te hablé. Crece y multiplícate. Esas fueron las palabras tremendas que Dios le dio como promesa a Jacob. Jacob recibe esta misma promesa de Dios 20 años después. 20 años. Cuando Dios llama a Jacob, lo bendice, se encuentra con él, cuando pones esa piedra como una almohada, ¿cuántos recuerdan eso? Y ve una escalera, dice que es apoyada en el extremo del cielo, y tiene una revelación que ese lugar es un lugar santo, que es la casa de Dios, porque dice que Dios estaba presente, era puerta del cielo, y allí Dios le da la primera promesa y le dice: crece y multiplícate. Pasan 20 años y Dios vuelve a recordarle la misma promesa. Se lo encuentra y le dice: Jacob, aunque tú has hecho las cosas a tu manera, ya has mostrado tu fortaleza en hacer las cosas, la sagacidad, la inteligencia, y te has apropiado de cosas a tu manera, siendo que yo ya te he bendecido desde el vientre de tu mamá. Yo te dije que tú serías el mayor, yo te hablé que tú serías el primogénito, y hoy vuelvo a recordarte que mi promesa para ti sigue muy vigente. Y le vuelve a decir: crece y multiplícate. Bendito sea el nombre del Señor. Esa misma palabra es para nosotros, mi hermano. Escuche bien esto: la bendición de Dios te alcanzará. No será ni tarde ni temprano, sino que será en el momento justo y preciso en que Dios vendrá sobre tu vida y te recordará las promesas que un día te habló a tu corazón. Y Él dice: aunque en un momento te saliste fuera, en un momento perdiste, te descuidaste, hiciste las cosas a tu manera, una vez más yo vuelvo a ti a recordarte que mi promesa sigue vigente para ti. Crece y multiplícate, llena la tierra, comienza a fructificar, porque la bendición está sobre tu vida. Lo que Dios determinó para usted se cumplirá si tienes la actitud correcta. No importa cuánta oposición se levante, si Dios está contigo, entonces ¿quién contra ti? Porque más son los que están contigo, dice el Señor, que los que están contra ti. Amén. A pesar de lo que hayas vivido, a pesar de tus fracasos, a pesar de tus desaciertos, el Señor nos está diciendo: crece y multiplícate. Esa es mi promesa que te sigue todos los días de tu vida. Crece en tu interior, crece en la relación, crece en tus afectos por mí y multiplícate. Comienza a afectar, comienza a reproducir lo que hay en tu vida, en tu corazón, porque la promesa de Dios sigue vigente para ti. En Génesis capítulo 35, verso 11, allí tenemos la palabra una vez más recordada de Dios para Jacob. ¿Cuántos creen que 20 años son muchos años? Pasaron 20 años desde cuando Dios le habló a Jacob. Es mucho tiempo. ¿Cuántos años han pasado desde que recibiste una palabra de Dios? Yo quisiera saber cuántos de aquí hemos recibido una palabra, un rema, algo que Dios en un momento soltó para tu vida. ¿Habrá alguien que haya recibido una palabra de Dios? Quiero decirte que hoy, una vez más, el Señor vuelve a recordar su promesa sobre tu vida. No sé si habrán pasado 1 año, 2 años, 3 años, quizás 15 años, pero para Jacob habían pasado 20 años, en que Dios vuelve y le repite las mismas palabras y le añade algo más. A ver si puedes ponerlo en la pantalla. Génesis capítulo 35, verso 11. Le dice, también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, que todo lo puede. Para mí no hay imposible, le está diciendo Dios. Soy omnipotente.
toda la fuerza y capacidad reside en mí, soy el Dios glorioso. Y una vez más le dice, crece y multiplícate. Y añade, una nación y conjunto de naciones procederán de ti. En otras palabras, hay naciones que están esperando para que tú crezcas, te multipliques y afectes poderosamente la vida de esas personas. Hay familias que esperan por ti, Jacob. Y esa misma palabra te la vuelvo a recordar como si fuera ayer. Han pasado 20 años, pero mi promesa para ti sigue vigente. Fíjese, este hombre estaba lleno de promesas de Dios. Aún antes de nacer, en un momento en el proceso de su vida, se descuida, apresura e intenta hacer las cosas a su manera. ¿Cuántos de nosotros a veces nos hemos hallado así? Haciendo las cosas nuestras. Cantamos la canción de Frank Sinatra, My Way, a mi manera. Y intentamos hacer cosas. Y tratamos de solucionar problemas. Y tratamos de zafarnos de algunas cosas que decimos, esto no es de Dios. Y no nos gustan los tratos, no nos gustan los desiertos, los procesos, y abortamos procesos porque hacemos las cosas a nuestra manera. Este hombre que tenía promesa de Dios, que tenía pacto con Dios, escúcheme, que Dios lo había escogido para un propósito tremendo, se descuida y se sale del propósito de Dios y se mete en su propio proceso. Se mete en su propio plan, haciendo su propia voluntad. Suena como egocentrismo. No sé si usted conoce personas así, con promesa de Dios en su vida, pero atrasando el plan de Dios porque han abortado el proceso, buscando reconocimiento, buscando ser vistos, buscando una y otra cosa. ¿Conoce personas así? Ese es el problema de la filoprimatosis, en que queremos pasar por encima de los demás con tal de ser visto. Eso es lo que pasaba con Jacob. Tenía una tremenda bendición. Ya Dios le había hablado hasta a su mamá y le dijo, 2 naciones hay en tu seno, pero dice el menor va a ser más grande que el mayor, que el menor recibirá la bendición de la primogenitura. Ya Dios había determinado que Jacob sería bendecido por Dios, que tendría un propósito tremendo sobre esta tierra. Y aquí vemos a Jacob sorteando situaciones, tratando de usar su astucia, su inteligencia, porque era muy inteligente, y olvidando que había una promesa sobre su vida. Hay gente así, que se le ve haciendo las cosas a su manera, viven haciendo su terca voluntad. El problema es que cuando nosotros queremos ajustar la voluntad de Dios a mi voluntad, cuando debiera ser al revés, yo tengo que ajustar mi voluntad a la voluntad de Dios. Y cuando hay personas que atrasan el proceso, se descuidan, se ven haciendo así, queriendo que la voluntad de Dios se ajuste a la suya. Entonces a veces hay relaciones, hay situaciones en su vida y tratan de buscar una respuesta. Y conversan con algún pastor y el pastor le dice las cosas como son, pero buscan otro subterfugio donde quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar, donde ellos quieren recibir lo que quieren recibir. En otras palabras, quieren ajustar la voluntad de Dios a su voluntad. Gracias a Dios que aquí entre ustedes no hay ninguna de esas personas. Tenemos que entender que una cosa es la voluntad de Dios y otra muy distinta es nuestra propia voluntad. ¿Sabe? Existe una línea muy fina entre hacer la voluntad de Dios y cuando hago mi propia voluntad, cuando sigo mi propia opinión y pensamientos. Cuando el profeta Samuel viene al rey Saúl y le pregunta si había cumplido la voluntad de Dios cuando le dijo, mata todo lo de Amalek, no te apiades de ese pueblo pervertido, deshace todo lo que ellos tienen. Y cuando viene Samuel le dice, ¿tú cumpliste la voluntad de Dios, Saúl? Y el rey dice, sí, por supuesto, yo cumplí la voluntad de Dios. Y el profeta le dice, ¿y qué es ese balido de ovejas? ¿Y qué es ese ruido, ese bramido de las vacas?
¿Qué significa eso? ¿Por qué dejaste vivo ese ganado? ¿Y por qué tienes con vida al rey Agag, que era el rey de los amalecitas? Fíjese, Saúl interpretó que había hecho la voluntad de Dios, pero el profeta le dijo: no, tú no obedeciste, cumpliste a media, porque cumpliste parcialmente la voluntad de Dios. Y cuando obedecemos parcialmente es desobediencia total. Dios espera que ajustemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Escúcheme bien, porque lo leído en esta historia es el detonante, escúcheme bien, para la vida de un rey en que pierde su trono, porque no hizo la voluntad de Dios, perdió su trono. Nosotros podemos perder cuando no ajustamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Se dice que un sincero arrepentimiento se da cuando se quiebra la voluntad del ser humano y digo: Señor, yo no sé, enséñame tú, ajusto mi corazón a tu corazón. Señor, yo quiero nacer de nuevo, no quiero vivir de acuerdo a lo que yo piense, no quiero vivir de acuerdo a mi opinión, a mi sabiduría. Señor, te recibo a ti para hacer tu perfecta voluntad. Amén. Podemos desviarnos de su propósito divino cuando hacemos nuestra propia voluntad. ¿Sabe? En ocasiones nosotros queremos ajustar la voluntad de Dios a la nuestra, y ahí está el problema. Hay cristianos que manipulan cosas, gente que quiere adelantar los procesos, y lo que hacen es interrumpir un proceso divino sobre sus vidas, siendo que llevan un peso de las promesas de Dios sobre su vida. Mucha gente lamentablemente ha abortado el proceso que Dios tiene para bendecirlo por adelantar procesos. Hay ocasiones, hay reuniones en que Dios ha soltado palabras sobre nuestras vidas al corazón, donde hay una transferencia divina, pero a veces no pasan ni 10 minutos y ya nos olvidamos de la palabra. Hay gente que oye, pero no oye. Hay gente entre nosotros que ve, pero en realidad no ve. Por eso que hay gente entre nosotros que lleva tiempo asistiendo a nuestras reuniones, exponiéndose a la palabra de Dios, y no hay cambios. Siguen siendo las mismas personas, con sus trancas, con sus defectos, con sus cosas escondidas, porque tienen oídos, pero no oyen. Tienen ojos, pero no ven. Es gente que uno puede desgastarse en consejería, en enseñanza, pero no quieren ver, porque su corazón está torcido, haciendo su propia voluntad. Amén. Puede haber gente acá, tú no los ves integrado a nada, no los ves, no se bautizan, no se capacitan, no van al encuentro con Jesús, no asisten a ninguna célula, no se discipulan. No hay compromiso, porque no tienen su corazón ajustado al de Dios. No están interesados en crecer, ni menos en multiplicarse. No puede haber multiplicación si no hay crecimiento, y no puede haber crecimiento, no puede haber desarrollo si no hay multiplicación. Necesitamos esos dos factores: crecer por dentro para que luego se manifieste esto por fuera. Porque hay ciertas cosas que Dios te permite hacer, pero eso no significa que estén dentro de su voluntad. Hoy quiero afirmarte que hay un Dios que quiere bendecirte, que quiere que crezcas y que te multipliques, pero todo eso sucederá si tu voluntad está ajustada, alineada a la de Él en el proceso de la vida. Fíjese que llega un momento en la vida de Jacob que Dios le sale al encuentro y le dice: Jacob, no más. Y comienza una lucha con él. Y Dios le descoyunta al punto que
para zafarse de Jacob, el ángel tiene que descoyuntarlo. En otras palabras, le quebró su voluntad. Y Dios le dice al final: Jacob, tú has peleado y has vencido, porque has peleado con Dios y con los hombres y has ganado. Pero ganó en hacer la voluntad de Dios, salió descoyuntado, salió allí humillado delante de Dios, entendiendo que ya las cosas no tenían que hacerse en sus fuerzas, sino en la promesa y en la palabra que estaba sobre su vida. Luego de esa experiencia, de esa lucha en que Dios le dice: ya no más tu terca voluntad, ya no más tu decisión ni tu opinión, ya no más tu sagacidad, sino que ahora yo te revestiré de mi gracia y mi promesa sobre tu vida dará resultado en que te vas a crecer y te vas a multiplicar. Y ahí Dios le suelta esa palabra que hemos leído. Porque aunque Jacob se había desviado y había cometido errores, Dios le estaba diciendo que su propósito se cumpliría en él. Yo creo escuchar a Dios hablando con Jacob. Jacob, yo te escogí. Yo te aparté desde el vientre de tu mamá. Yo te di por profeta a las naciones. Yo puse mi bendición sobre tu vida. No tienes que usar tu fuerza natural. No tienes que usar tu inteligencia racional. Porque mi bendición te acompañará todos los días de tu vida. Tú tienes la bendición de la primogenitura. Dios le está diciendo a Jacob: a pesar que no has reconocido lo que portas, porque hay naciones dentro tuyo, yo vengo a reafirmar la palabra que te di hace 20 años atrás. A pesar de lo que has pasado, Dios tiene su atención en ti, Jacob. Dios tiene su atención en ti, porque Dios quiere que tú crezcas y te multipliques. Esas palabras de bendición dadas a Adán y Eva son las bendiciones y la promesa sobre tu vida. Sobre los descendientes de Abraham por la fe somos nosotros. Y Dios le dijo lo mismo a Abraham, a Isaac y a Jacob: crezcan y multiplíquense, llenen la tierra. ¿Cuántos quieren crecer y multiplicarse? Hoy el Señor va a activar eso en tu corazón. De ahí en adelante hay un giro en la vida de Jacob, donde todo cambia para él. Hay gente que se encuentra, escúcheme, abatida por los problemas, porque se metió en lo que no debió meterse. Y Dios te sale al encuentro para decirte que su promesa aún sigue vigente para ti. Crece y multiplícate, porque hay un potencial dentro de ti, hay naciones dentro de ti, hay un potencial extraordinario dentro de ti. Vuelve a conectarte con Dios para que crezcas y te multipliques. No importa que te hayas desviado, los errores que hayas cometido, porque Dios no se ha olvidado de su promesa sobre tu vida. Amén. No importa la oposición que se haya levantado y lo que estén en contra tuya, pues su justicia, dice, irá delante de ti y su gloria será tu retaguardia. Crece y multiplícate, porque la medida del crecimiento la pone Dios. No la ponen los hombres. Puedes crecer ilimitadamente. En Dios no hay límites. Ahora, no puede haber multiplicación si no hay crecimiento. Crece en tu relacionamiento con Dios. Crece en carácter, crece en revelación, crece en sabiduría, mi querido hermano. Crece en gracia para con Dios y la gente que te rodea. Crece en tus finanzas. Que crezca la unción en tu vida, porque por causa de la unción se pudre el yugo. ¿Por qué debes anhelar crecer y multiplicarte? Porque sin multiplicación no hay conquista. Porque usted fue programado para crecer y multiplicarse. Porque su genética, su ADN dice: crece y multiplícate. Se lo habla su organismo. Hay miles y miles de células que se reproducen, que crecen en usted. Esa palabra dada por Dios está en nuestra genética, en nuestro ADN. Crece y multiplícate. Nadie en la vida está inerte. Todo está en funcionamiento, en un movimiento. Y Dios espera que su iglesia se ponga en movimiento, crezca,
Porque fue programado, usted fue diseñado para crecer en todo. Amén. No lo creen mucho, parece. Entusiasmese un poquito. Si tú te estás identificando con este mensaje, abrace lo que Dios está diciendo y diga amén, así es, así sea. Esta iglesia fue programada para crecer en todo. ¿Sabía usted eso? Tenemos la bendición económica, tenemos la bendición de revelación, tenemos la revelación de las multitudes. Dios nos ha hablado, Dios nos ha mostrado el continente sudamericano. Dios nos ha mostrado que seremos de bendición a las naciones, porque la idea de Dios es que crezcamos y nos multipliquemos. Inevitablemente, si tú creces, te multiplicarás. Ahora, si no te estás multiplicando, hay un problema. Es posible que no estés creciendo por dentro, porque ya Dios soltó la bendición para nosotros. Crece y multiplícate. Tu futuro, mi querido hermano, es mejor que tu pasado. Tu futuro con Dios es muchísimo mejor que tu pasado. Voy a reafirmar cosas aquí en este momento. Vamos a desterrar, mis queridos hermanos, que eso que tu tiempo pasado fue mejor. Vamos a desterrar eso de nuestra mente. Tu futuro con Dios es muchísimo mejor que tu pasado. Los pronósticos negativos no son para usted. Las palabras maldichas, las murmuraciones, todo eso no es para usted. Lo que Dios dice de usted, eso es para usted. Lo que Dios ha declarado, lo que Dios ha vertido en tu espíritu, eso es lo que Dios dice de ti. Por lo tanto, el Señor dice, ensancha el sitio de tu tienda. Eso es lo que Dios dice para ti. No seas escaso, dice, extiende tus cuerdas. Él dice, extiende tus cortinas, refuerza tus estacas, porque dice, te extenderás al norte, al sur, al este y al oeste. Eso es lo que Dios dice para ti. Dios dice que tú eres un linaje escogido. Dios dice que eres un real sacerdocio. El Señor dice que tú eres un pueblo santo. Dios dice que tú te multiplicarás y crecerás. Eso es lo que Dios dice para ti. Amén. Todo lo negativo no es para usted. Diga, todo lo negativo no es para mí. Diga, nací bendecido para bendecir. ¿Cuántos creen eso? Yo creo que soy un bendito. Yo no debería estar aquí hablándole a ustedes. Ustedes saben mi historia, muchos de ustedes. Mi madre estuvo a punto de abortarme y salió corriendo. Y Dios impidió que me abortara. Dios permitió que yo creciera en el vientre de mi madre. Y yo estoy experimentando la gracia de Dios en mi vida, porque Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Hermano amado, tienes que recibir lo que Dios dice de ti y no de los otros que opinan de ti. Tienes que recibir lo que Dios ha hablado de tu vida. Las promesas de Dios sobre tu vida son reales, porque el Señor dice, así como desciende la lluvia y cae la nieve a la tierra y nos vuelve al cielo, ese sería un prodigio. ¿Usted ha visto la nieve caer y después volver hacia arriba? Eso, si sucediera eso, sería un milagrazo, pero no ha sucedido. Y así como desciende la lluvia y la nieve y hace producir, germinar, así dice el Señor, será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. El Señor dice que usted y yo, como justos delante de Dios, somos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que nuestra hoja nunca se cae y que siempre damos frutos, porque estamos programados para crecer y multiplicarnos como ese árbol que está plantado junto a corrientes de agua. Y todo lo que hagamos, dice, y todo lo que hagamos prosperará. Hay un crecimiento gradual. Nosotros estamos destinados a crecer y a multiplicarnos. Estamos destinados a afectar poderosamente a generaciones, a naciones.
El Señor dice que esta tierra será llena del conocimiento de su gloria, así como las aguas cubren la mar. Esta ciudad Arica, escúchame bien, está siendo llena del conocimiento de la gloria de Dios. Usted y yo somos la gloria de Dios. Portamos su presencia, portamos su carácter. La vida de Cristo está en usted y está en mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Esta tierra, esta ciudad, es una ciudad deseable, una ciudad bendita. Esta es una ciudad redimida por Dios. Esta ciudad será una ciudad llena del conocimiento de la gloria de Dios. Dice así como las aguas cubren la mar. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor dice, yo soy tu buen pastor. Nada te faltará. Lo que es para usted es lo que Dios dice de usted. ¿Qué es lo que Dios dice de usted? Yo soy tu buen pastor. Nada te faltará. Nada. Dios dice que sus hijos son como árboles plantados. Dios dice que tú te puedes ensanchar, que vas a habitar la ciudad desasolada, que vas a multiplicarte en extremo. Escuche esto, cuanto más fuertes sean las tinieblas, mayor es la presencia de la luz. Cuanto más haya oscuridad sobre las naciones, dice, sobre ti será vista su gloria. Por lo tanto, dice el Señor, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, sobre ti ha amanecido la gloria del Señor. Y dice, reyes andarán tras tu resplandor, naciones a tu luz. Yo no sé cuántos están creyendo esto, pero Dios dice que somos luz y sal en esta tierra. Somos una lumbrera. Somos como Juan, que decía el Señor, esta es una antorcha que está encendida y está consumida por la pasión de Dios. Hermanos queridos, Dios nos ha destinado para crecer y multiplicarnos. Es por eso que necesitamos levantarnos, aun cuando estemos viendo oscuridad y tinieblas alrededor. Es cuanto más tenemos que resplandecer, cuanto más tenemos que brillar, aunque hayan tinieblas cubriendo la tierra y oscuridad las naciones, más sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria y naciones andarán a tu luz. Eso significa que tu crecimiento, tu multiplicación va a afectar a los que te ven. A pesar de lo que hayas vivido, una vez más, crece, multiplícate, porque hay un potencial dentro de ti. Conéctate con Dios nuevamente y deja que salga ese potencial. ¿Sabe que usted puede ser un instrumento de inspiración, de bendición para su generación? ¿Sabía usted que usted es un instrumento de bendición para los suyos, para su casa, para su familia, para su descendencia, para sus futuras generaciones? Tenemos el don más grande, más maravilloso que los padres podemos tener, y es que podemos bendecir a nuestros hijos. Cada día usted tiene que levantarse y bendecir a sus hijos, tanto naturales como espirituales. Bendígalos. En Génesis 48, versos 3 y 4, esto es tremendo, porque Jacob entendió ahora que él tenía que delegar, tenía que legar la bendición, la promesa de Dios sobre sus hijos. Nos muestra que llega un momento en la vida de Jacob en que tiene que transferir la bendición de Dios sobre sus hijos y sobre sus nietos. A ver si pones Génesis 48, versos 3 y 4, cuando dice que José ya habían llegado a la tierra de Egipto. Y José se entera de que su padre está gravemente enfermo. Y José sabe que hay un potencial, hay una unción, hay una bendición. Sabe que su padre porta algo glorioso de Dios. La bendición de la primogenitura le siguió todos los días de su vida a Jacob. Y ahora José, su hijo amado, sabe que su padre está a punto de morir. Le comunican, tu padre está enfermo. Y él viene y se presenta ante su padre. Y él viene con sus dos hijos que tuvo en Egipto. ¿Recuerdan los dos nombres de los hijos de José? Manasés, que significa Dios me hizo olvidar toda la tristeza, la angustia de mi pasado, la traición de mis hermanos. Dios me hizo olvidar, Manasés. Pero también traía a Efraín, que significa fructificación. Dios me hizo fructificar, me hizo crecer, me hizo multiplicarme.
Y dice que José se presenta delante de su padre Jacob. Y su padre le repite las mismas palabras que Dios hacía 33 años. Mire, la primera promesa Dios se la dio cuando se encontró con él allí en esa escalera que Dios le reveló. Pasaron 20 años, el ángel lucha con Jacob y le dice: ya deja tu terca voluntad, tu propia opinión, haciendo las cosas a tu manera, descuidando lo que yo te dije acerca de ti. Y Dios le entrega la promesa 20 años después, pero aquí ahora pasan 33 años, diga 33 años. Ese es un número profético. Pasan 33 años y Jacob dice: yo tengo que legar lo que Dios puso en mi corazón, en mi espíritu, en mi vida. Esa es una bendición tan grande, tan tremenda, que tengo que traspasársela a mis hijos. Escúcheme. Discipulado no es información que tú recibes. Discipulado es transferencia de vida. No es un conocimiento informado, es un conocimiento revelado. Por eso es que es tan importante que tú te discipules, que obedezcas al mandamiento, porque es un mandato del Señor: id y haced discípulos. Si usted no se está discipulando, está en una franca rebeldía delante de Dios, no de los pastores, de Dios. Porque esa fue la gran comisión que Jesús dio antes de partir: id y haced discípulos. No lo dicen los pastores, lo dice el Señor. Y si yo no estoy siendo discipulado, estoy desobedeciendo a Dios. Y ahí se presenta José. Y José sabe que su padre porta algo, y Jacob sabe que tiene que transferir algo glorioso. Y le repite, y le dice: y dijo a José Jacob: el Dios omnipotente me apareció, ¿dónde? En luz, diga, luz. Cuando hay palabra de Dios hay luz. Cuando no hay palabra de Dios hay oscuridad. Fíjense que Harán significa fuerte luz. Diga, fuerte luz. Pero cuando el ángel lucha con Jacob, esa era una zona que se llamaba luz. O sea, que Jacob fue de luz en luz, de gloria en gloria. Cada vez que Dios le habló en luz. Y dice: se me apareció luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Pasa al siguiente, hijo. ¿Y qué le dijo? Le vuelvo a repetir las mismas palabras. ¿Estamos despiertos allá? Ah, ya. Ok, estamos conectados. Y me dijo: he aquí yo te haré. ¿Qué cosa? Le vuelve a repetir las mismas palabras. Ahora es Jacob quien le recuerda a su hijo y a sus nietos lo que Dios le había hablado. En otras palabras, esa promesa continuaba muy vigente en el corazón de Jacob, al punto que le repite palabra por palabra y le dice: Dios me ha dicho que tú crecerás y te multiplicarás y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti. En otras palabras, Jacob dijo: yo sé que tengo que reproducirme en otros. Yo sé que tengo que transferir, porque para que suceda que mi descendencia herede la tierra por heredad perpetua, tengo que transferir esta palabra, esta promesa, esta bendición. No puedo partir de esta tierra sin antes soltar lo que hay en mí. Tengo que dar este legado, este testamento. Tengo que transferir a la próxima generación lo que he portado toda mi vida. Hermanos, no te puedes ir. Prohibido morirse si tú no legas tu bendición sobre los tuyos. Tú portas una bendición. Tú portas una promesa de Dios. Pero no esperes morirte para poder legar lo que Dios te dio. Y algo precioso ocurre en esta situación. Con esto quiero terminar. Dice que José trae a sus hijos, porque sabe que tiene que venir una bendición generacional sobre ellos, y trae a sus hijos de adrede. Él sabe que su papá va a soltar una bendición, así que no se presenta solo, sino que viene con Manasés, viene con aquel que me hizo olvidar, y viene con aquel que me hizo fructificar, y los trae delante de Jacob, y le dice: Padre, bendícelos. Y dice: estos son tus hijos. Y Jacob le dice: estos son también mis hijos, sobre ellos está mi porción también.
Así que dice que José de adrede puso, aquí está Aníbal, él es Jacob, va a ser Jacob por este momento. Y puso, dice, a su hijo Manasés al lado derecho de Jacob y a su hijo Efraín a su lado izquierdo, porque la bendición de la primogenitura iba con la mano derecha sobre el mayor, que era Manasés, y sobre el menor en la izquierda. Y Jacob, cuando fue a bendecir a los hijos de José, de adrede, puso su mano derecha sobre su mano cruzada, Efraín, y su mano izquierda sobre Manasés. Y José, viendo eso, dijo: padre, no es así. Este es el mayor, le dijo. Y Jacob dijo: sí lo sé, hijo, pero el menor será más grande que su hermano mayor. Sobre él residirá la bendición de la primogenitura. Y fueron bendecidos. Tú tienes que leer ese pasaje, es conmovedor. Escúchame. ¿Cuál es el mensaje? Tú decides qué vas a traer delante de Dios. ¿Tu pasado? ¿Qué quieres que Dios te bendiga? ¿Tu pasado? ¿Tus tristezas? ¿Tu angustia? ¿Tu dolor? Porque hay algunos que levantan altar al dolor. ¿O quieres traer tu vida de fructificación, que Dios la bendiga? Diciendo: Padre, bendíceme, que yo quiero crecer, quiero multiplicarme, quiero ensanchar mi territorio, quiero llenarme de sueños, quiero creer por más, Señor, porque mis sueños son tan grandes como tú. Señor, ya no voy a hablarte de los problemas que tengo, de mis angustias, sino que me voy a volver a los problemas y le voy a decir cuán grande es mi Dios. Aleluya. Crece, multiplícate. Esas palabras siguen resonando. Tenemos la genética. Fuimos programados, créetelo. Fuiste programado para crecer y para multiplicarte. No hay límites. Los límites los pone Dios y en Él no hay límites para que tú crezcas, para que tú te multipliques. Tú decides qué vas a traer delante de Dios. Una vida consagrada, una vida llena de sueños, de entusiasmo, o vas a traer tus penurias. Que Dios te bendiga con fructificación. Porque el pasado es pasado. Qué triste lo que te ocurrió. Qué lástima que te hayan ofendido, que te hayan traicionado. Pero eso es pasado. Y con el pasado no se puede hacer nada más. Lo que pasó, pasó. Pero tú tienes un presente y tienes un destino. Y tu destino inevitablemente es un destino de gloria. Aleluya. Tú puedes escuchar la voz del Espíritu que dice: crece, crece, multiplícate, multiplícate, reprodúcete en otros. Es lo mismo que le dijo Pablo a Timoteo: esto que oíste de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres que sean fieles e idóneos. Reprodúcete en otro más, reproduce, afecta, porque tu relación, cuando tú te vuelves a conectar con Dios, entonces eso inevitablemente será de bendición para otros. Verán la gracia de Dios en ti, verán la unción, verán el carácter de Cristo, y otros van a querer tener lo que tú tienes. Cuando Dios te llamó a ti, lo hizo pensando en multitudes. No lo hizo pensando solamente en ti. Cuando Dios me rescató del aborto, lo hizo pensando en ustedes, en mi familia, en mi descendencia, en esta ciudad y en las naciones que nos esperan. Cristian, cuando Dios te está llamando a ti, Luciano, cuando Dios lo estás haciendo pensando en multitudes, en generación de jóvenes. Ustedes van a afectar poderosamente. Kevin, Dios va a usar tu vida poderosamente. Claudio y todos los que estamos, y Pedro, todos los que estamos aquí, Dios lo hizo pensando en multitudes. No seas escaso, es una orden. No seas escaso. No te permito que tú no crezcas. Crece, multiplícate. No seas escaso. Alarga tus cortinas, extiende tus cuerdas, extiende tu carpa, extiende tus pensamientos. Cree por más, sueña por más. No abortes ningún proceso de Dios sobre tu vida, por favor, no lo hagas. Porque Dios es demasiado grande y Dios quiere que nos multipliquemos y crezcamos. Y yo declaro en el nombre de Jesús que viene
una multiplicación por causa del crecimiento de la vida de Cristo en ti. Vamos a ver que en este año vamos a ser bendecidos con una multiplicación que Dios solamente va a producir. Se va a producir una multiplicación numérica, pero también porque tú has crecido en tu interior, te has hecho un siervo, uno que está al servicio de Dios, has crecido en tu relación, has crecido en oración, en fe, has crecido en perseverancia, y eso le dará como resultado la multiplicación. Me estoy dirigiendo a los células, a los líderes de célula. Me estoy dirigiendo a los maestros de la escuela ministerial. Me estoy dirigiendo a todos los MDA. Este mensaje es para ti. Crece y multiplícate. A todos los que están conteniendo gente, a los que están abrazando el modelo, a los que están teniendo la misma visión que sus pastores. Ustedes se van a crecer y van a multiplicarse de una manera sorprendente, impresionante. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Póngase de pie, por favor. ¿Por qué sucederá esto? Porque tu futuro es mejor que tu pasado. Tu futuro con Dios es mejor que tu pasado. Dios vuelve a bendecir tu vida. Él vuelve a recordarte su promesa. Dios vuelve a hablar a tu corazón. Porque naciste bajo una bendición. Tiene que llegar un momento, mis queridos hermanos, en tu vida en que tienes que impartir, tienes que transferir lo que hay en tu corazón a tus hijos, a tu casa, a tu familia, a todos aquellos. Tienes que impartir lo que hay en ti, porque naciste bajo una bendición. Dios te dice: antes que te formaras en el vientre te conocí, antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Naciste bendecido para bendecir, y hay naciones que esperan por ti. Tu familia esperan por ti. Hay un anhelo ardiente en la creación, y todos están esperando por ti. La creación toda aguarda, dice, impacientemente, para que se aparezcan ya los judíos, ya los crecidos en Dios, los maduros en Dios. Hay un potencial dentro tuyo. Por eso crece y multiplícate, porque llevas el ADN de Dios, puedes reproducirte en otros. Aviva la obra de Dios en ti, aviva el fuego, avívalo, y que esa obra sea dada a conocer, porque puedes repartir a 7, a 1, a 8. Eso es crecimiento gradual que Dios trae sobre nuestras vidas. Aleluya. ¿Cuántos toman esta palabra? ¿Cuántos se identifican con esta palabra? Crece en tus finanzas, crece en tus relaciones familiares, crece en revelación, crece en santidad, crece en integridad, crece en honestidad, crece en la verdad, crece. No hay límites para crecer. Cuando tú creces es que te puedes multiplicar, es que puedes afectar a aquellos que te están viendo, es que puedes ser un ejemplo, un testimonio de vida para aquellos que te ven. Crece y multiplícate. Ahora se está activando en ti ese llamado de Dios. Si no te disipulas, si no estás en nada, si no estás comprometido con nada, hazlo. Este es el momento en que te comprometas con Dios y con su obra. Este es el momento que te expongas al crecimiento espiritual en tu vida. Deja que Cristo crezca en ti y tú comienzas a menguar en tus propias opiniones, mengua en tu propia voluntad. Deja de hacer tu voluntad, hazla de Él. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? ¿Por qué me dicen dueño, amo? Si no hacen lo que yo les digo. Cierra tus ojos.